Somos una misión bautista reformada que procura la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio, enseñando versículo a versículo el consejo de Dios. Por lo tanto, lo que transmitimos es lo que sale de la palabra de Dios, totalmente inspirada, autoritativa, suficiente, infalible e inerrante. Nuestra base doctrinal se resume en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Por la gracia de Dios, iniciamos reuniones el domingo 24 de marzo de este año y estamos recibiendo cobertura de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de Guadalajara, pastoreada por el pastor Jeremías González, que gracias a Dios está aquí hoy con nosotros, con su familia, su esposa Laura, la mamá de Laura, Gloria, sí, su niñita Sofía y un bebecito Josías. Bienvenidos. Estuvimos orando mucho por este momento, que puedan estar con nosotros, ministrándonos. Estamos muy, muy contentos, muy gozosos y más con tanto cobijo entre hermanos. Gracias, hermanos, porque están aquí. Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano y pastor Jeremías el apoyar misiones bautistas reformadas en el país. Al momento, Dios le ha dado la gracia para apoyar 4 misiones. Una misión en Puebla, que el día de hoy ya es una iglesia. La Iglesia Bautista Reformada de Puebla, que está siendo liderada por el hermano Ricardo. La misión Bautista Reformada de Aguascalientes, que está siendo liderada por el hermano Aecatl. La misión Bautista Reformada de Tabasco, que está siendo liderada por el hermano Jacobo. Y esta misión, la misión Bautista Reformada de Durango, que por la gracia del Señor me está permitiendo liderar. Entonces, mis hermanos, con el propósito de prepararnos para una transición de misión a iglesia, si es la voluntad del Señor, y para poderlo hacer conforme al consejo y las instrucciones de Dios, es que el pastor Jeremías está aquí y estará con nosotros toda esta semana, todos los días, incluso el sábado, el domingo, para impartirnos este curso de doctrina de la iglesia. ¿Sí? El temario ya lo tienen en las hojas. Se nos terminaron, el día de mañana traeré más, mis hermanos, pero se nos terminaron, aquí está todo el temario y las sesiones que iremos viendo. Entonces, pues gracias a Dios, sean de nuevo muy bienvenidos. Ya le dejo el tiempo al pastor, ¿sí? Pues como decía nuestro hermano Guillermo, por la gracia del Señor estoy pastoreando una iglesia que se encuentra en Guadalajara, aunque no soy de Guadalajara, si se han dado cuenta por el acento, aunque ahora creo que ya está un poquito más neutral. Yo vengo del país de Bolivia. Radiqué durante 5 años aproximadamente en Colombia, lugar en el cual estudié en el seminario durante 2 años. Ahí conocí a la que actualmente es mi amada esposa y pues gracias al Señor estamos aquí en Guadalajara ya más o menos 4 años. El año que viene ya vamos a cumplir 5 años aquí, entonces ya nos hemos habituado bastante a las tortillas y al resto de comida que hay aquí. Como lo anunciaba nuestro hermano, vamos a estar viendo a lo largo de esta semana la doctrina de la iglesia. Y en términos un poquito más teológicos, se conoce esta doctrina como la doctrina de la eclesiología, ¿sí? La eclesiología, que simplemente significa la doctrina de la iglesia, ¿ok? Ya oramos, ya cantamos este precioso himno. Ahora quiero, como ven en las hojitas, les he dejado algunos libros recomendados, una bibliografía de muy buenos libros para que los puedan revisar, que yo he consultado para hacer estas enseñanzas de esta semana, ¿sí? La dogmática reformada de Herman Bavinck, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, el tomo 2, una teología puritana de Joel Beeke, la teología sistemática de Louis Berkhof. Son en realidad 3 teologías sistemáticas, las cuales he consultado, muy buenas. 2 son presbiterianas, no son bautistas reformadas, pero como
tenemos mucha comunión en relación a la teología. Son muy buenas teologías sistemáticas que yo les dejo recomendadas ahí en las hojitas. Ya no voy a leer el resto porque voy a estar usando la mayor parte de esta bibliografía. Por otro lado, quisiera anunciarles la descripción de lo que vamos a ver esta semana. En este curso vamos a tratar un punto de lo que se conoce como teología sistemática, solo uno de esos. La teología sistemática es, de manera muy sencillita, un estudio que procura organizar de manera coherente, de manera lógica, muchas de las doctrinas que están en la Biblia. Pero lo que hace es tomar muchos pasajes a lo largo de toda la Escritura y sistematizarlos en un solo punto, en un solo aspecto. Y hay varias doctrinas dentro de esto: la eclesiología, la cristología, que es la doctrina que habla acerca del Señor Jesucristo, la teología propia, que habla acerca de Dios, la eclesiología está dentro de lo que vamos a estudiar esta semana. Y lo que vamos a estudiar es bastante amplio, pero lo he reducido a 4 grandes temas que quiero que veamos esta semana. Ahí en las hojitas pueden ver, lo que vamos a ver son 4 puntos que los vamos a subdividir cada uno de esos. Número 1, vamos a ver una introducción e importancia de la iglesia en el plan de redención. Eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la introducción y la importancia de la iglesia en el plan de la redención. Número 2, vamos a ver también a partir de mañana lo que se conoce como los atributos de la iglesia. Los atributos de la iglesia. Número 3, vamos a ver las marcas de una iglesia verdadera. Las marcas de una iglesia verdadera. Y finalmente vamos a ver, como punto número 4, las marcas de una iglesia saludable. Las marcas de una iglesia saludable. Vamos a ver esos 4 aspectos. Cada uno se subdivide en varios temas, pero estos 4 aspectos, estos 4 puntos engloba la mayor parte de lo que es la eclesiología y lo que es un buen fundamento que yo espero que ustedes puedan tener, un buen fundamento bíblico acerca de la iglesia. Hoy, en la primera sesión, vamos a ver la introducción a la eclesiología o a la doctrina de la iglesia. Y eso lo pueden ver también en sus hojitas a partir de la parte media, donde dice día 1, sesión 1. ¿Sí? Vamos a ver entonces una pequeña introducción. Dentro de la teología sistemática, que organiza la enseñanza de manera lógica, es decir, de manera que se tome todo lo que la Biblia enseña sobre un tema y se organice para una comprensión más sencilla, la bibliología, la cristología, la teología propia hacen parte de esos como unos cajoncitos, ¿sí? Ahora, dentro de esto, de esta teología sistemática, en primer lugar, generalmente se habla de lo que se conoce como bibliología, que es la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la Biblia, que es la Biblia, quién la inspiró y todo lo fundamental acerca de la Biblia. ¿Por qué creen que lo primero que se debe tocar es el tema acerca de la Biblia? ¿Por qué creen? Cualquiera puede responder. ¿Por qué creen? Porque es la palabra de Dios. ¿Alguien más? Exacto, es el fundamento. La Biblia es el fundamento sobre el cual se construye toda nuestra teología. Todo lo que sabemos acerca de Dios está basado ¿en qué? En la Biblia. La filosofía queda de lado, la psicología queda de lado, la historia queda de lado. Lo que es el fundamento de la iglesia en relación a todo lo que conocemos es la Biblia. Por eso, en teología sistemática siempre se toca primero el tema de la bibliología, las escrituras. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, puntos suspensivos, ¿cierto? Es útil. ¿Solo una parte de la Biblia? Toda la Biblia, ¿sí? Cada una de sus partes. A eso se conoce como inspiración plenaria y verbal. La Biblia ha sido inspirada por Dios de manera plena y cada palabra, cada una de las palabras de las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Por lo tanto, la Biblia es infalible. No falla en su propósito.
Así que si nosotros queremos conocer a Dios, ¿dónde vamos? A la Biblia. Si queremos conocer lo que anhelamos conocer a lo largo de este curso, que es la doctrina de la iglesia, ¿dónde vamos? A la Biblia. Si yo quiero saber acerca del tema de la salvación, de cómo puedo ser salvo, o de cómo las personas son salvas, ¿dónde vamos? A la Biblia. Entonces la Biblia es el fundamento de todo lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. Yo voy a citar algunos otros autores, algunos otros libros, pero el fundamento es la Biblia. ¿Ok? Entonces, dentro de la teología sistemática, lo primero es la Biblia. Ahora, lo segundo es la teología propia, es decir, el estudio propiamente de Dios, de cómo Dios se ha revelado a sí mismo. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Sí? Eso es lo segundo. ¿Por qué? Porque si toda la autoridad Dios la ha dejado sobre la Biblia nos dice quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se ha revelado? ¿Cómo se ha dado a conocer? Por la Biblia yo sé que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es amor, es ira, es justicia. Todo eso lo sé porque la Biblia me lo dice. Eso es lo segundo. Generalmente después de ver la teología propia o la doctrina de Dios, se ve lo que se conoce como cristología. Es decir, ya estamos entrando a un tema que habla más acerca de la redención, de la salvación. Porque ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre, ¿cierto? ¿Y por qué Jesucristo hombre es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué? ¿Es eso necesario? Enteramente necesario. Sin Cristo no hay relación entre Dios y el hombre. Él es el puente relacional entre Dios y el hombre. Él es la escalera de Jacob, que comunica el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Él es a través del cual los ángeles descienden del cielo para bendecir a la iglesia. Es Cristo. Sin Cristo no hay un puente relacional entre Dios y el hombre. Así que necesariamente, después de hablar de Dios, hablamos de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro mediador entre Dios y nosotros. Ahora, después de hablar del Señor Jesucristo, necesariamente se habla de la doctrina de la salvación. Teológicamente se conoce esa doctrina como la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y después de hablar de la doctrina de la salvación, que también es bastante amplia, porque ahí hablamos de la elección, de la adopción, de la justificación, de la santificación, de la perseverancia de los santos, de la glorificación. De todo eso hablamos en la soteriología. No vamos a hablar de todo eso ahora, porque se supone que eso antecede al tema que vamos a ver a lo largo de esta semana. Todo aquel que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, es incluido al tema que vamos a tratar esta semana, a la iglesia. Por eso es necesario, después de ver Biblia, Dios, Jesucristo, salvación, necesariamente debemos ver iglesia. Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva, no salva a personas individuales para dejarlas en medio de un desierto, para que se sequen solos y mueran solos. No, Dios salva a un pueblo. Mateo capítulo 1, el Señor Jesucristo vino por su pueblo, a salvar a su pueblo, no vino a salvar a personas individuales. Por eso, un hombre llamado Louis Berkhof, para introducir al tema de la eclesiología, dice que la doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo conduce naturalmente a la doctrina de la iglesia. Lo voy a repetir. La doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo, es decir, la salvación, conduce naturalmente, lógicamente, bíblicamente, a la doctrina de la iglesia. Por eso, el concepto reformado es que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la iglesia como un cuerpo, como su cuerpo. Algo que les dejé también ahí como nota, la communio fidelium o la communio sanctorum. ¿Qué significa eso? La comunidad fiel o la comunidad santa. Cuando Él nos salva, nos une a la comunidad de santos. No de los santos católicos romanos, de los santos vivos.
Todo aquel que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, no solo ha sido justificado, sino también ha sido santificado. Así que nos une a la comunidad de santos. Y eso es la iglesia. Ahora, continuamos con el tema. Definamos la palabra iglesia. Eso es muy importante. Pero vamos a definir la palabra iglesia. No vamos a hablar del concepto amplio de lo que significa iglesia. Primero vamos a definir la palabra. Y eso tal vez muchos de ustedes lo conocen. Por conocimiento general, sabemos que la palabra iglesia es una transliteración del griego eclesia. O sea, que cuando nosotros hablamos de iglesia, no es una traducción a nuestro idioma. Es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? ¿Alguien sabe? Sí. Por ejemplo, hay palabras que aquí en México especialmente tienen del idioma inglés. No la traducen, la pronuncian casi de la misma forma y son como palabras inglesas adecuadas al mexicano, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan de la green card o cosas así, ustedes saben lo que significa. Pero muchas veces ni siquiera se pronuncia de la misma forma para ellos. Son adecuaciones, a veces transliteraciones. La palabra eclesía en el griego significa algo diferente a lo que nosotros generalmente pensamos que significa la palabra iglesia. Por ejemplo, si yo voy por la calle, me encuentro con un amigo y me pregunta, ¿dónde vas? Y yo le digo, voy a la iglesia. ¿Qué se imagina mi amigo? ¿Que estoy hablando de qué? De un lugar, del edificio. ¿Y eso significa la palabra iglesia? Por lo menos en el griego no. ¿Sí? Así que por eso voy a definir el término. Esta palabra en el griego, eclesía, viene de un verbo compuesto de dos palabras. Ek, kaleo. Viene de un verbo compuesto. Ek, kaleo. Y significa simplemente eso, convocar fuera. Esa palabra compuesta en el griego simplemente significa convocar fuera. Ek es una palabra muy similar a la que nosotros conocemos en el inglés. Exit. Cuando yo veo exit, ¿qué me está diciendo eso? Voy a salir afuera. Ese prefijo ex significa fuera y fue tomado del griego. Ek. ¿Sí? Ek significa lo mismo, fuera. Y la palabra kaleo significa convocar. Por eso, eclesía llegaría a significar convocar fuera. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio. No estamos hablando de eso. El uso de esta palabra, de hecho, la palabra eclesía, no estaba suscrita, o sea, no lo usaban únicamente los que hacían parte de la religión cristiana en el primer siglo. La palabra eclesía ya la usaban en el contexto griego y generalmente la usaban para hacer referencia a asambleas que tenían en los pueblos. Esa es una palabra que la iglesia toma para hacer referencia a ellos. Y el primero que toma esa palabra para hacer referencia o para usarlo de manera religiosa, para que me puedan entender, es el Señor Jesús. Él es el primero que toma esa palabra griega y la aplica de manera religiosa, de manera cristiana, por así decirlo. Él es el que da el fundamento de la iglesia. Y más adelante vamos a ver el pasaje en el cual usa el Señor Jesucristo por primera vez esa palabra para hacer referencia a sus discípulos. Más adelante lo vamos a ver, pero es Él. Un teólogo de apellido Deisman traduce eclesía, creo que también lo puse esa nota en sus hojitas, traduce eclesía simplemente como asamblea. En este caso sería una asamblea convocada por Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es una asamblea, una reunión convocada por Dios. Nosotros entonces entendemos la iglesia como el conjunto de elegidos por Dios que convoca a una asamblea. Dios escoge, Dios convoca a las personas para que salgan a Él. Él es el que convoca a esta asamblea.
nadie más que Él. No hay otra persona que pueda convocar a esta asamblea religiosa. Solo Dios puede hacerlo. Segundo, dentro de la introducción, veamos ahora la identidad. Si definimos la palabra iglesia como el conjunto de elegidos que Dios convoca a una asamblea, entonces debemos conocer cuál es la identidad de esta iglesia. ¿Cuál es la identidad de esta asamblea? La identidad es doble. Su identidad, por un lado, es invisible y por el otro lado es visible. Su identidad, cómo nosotros podemos identificar a la iglesia, es dos cosas: invisible y visible. Y les voy a explicar esas dos cosas. Número 1, su identidad como invisible. Por favor, que alguien lea el capítulo 26, párrafo número 1 que les dejé ahí, en el capítulo 26 de la Confesión de Londres. En su párrafo número 1 dice, ¿alguien lo puede leer? Fuerte. Dice, la Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu, la verdad y la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces, la Confesión de Londres es un documento histórico que resume las doctrinas de las Escrituras, y lo que hace es precisamente eso, sistematizarlas. Dentro de esa, el capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689, en su artículo primero o en el párrafo primero, habla acerca de la iglesia como invisible. ¿Y la iglesia es invisible? Hay en un sentido en el cual la iglesia es invisible. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido que menciono aquí. Ahora, no quiero que se asusten, tal vez algunos vienen de algunos contextos en los cuales aborrecemos al catolicismo romano, pero quiero explicar eso. La iglesia, cuando dice aquí católica o universal, el término católica significa universal. Y el catolicismo romano se ha apropiado de eso, aunque ese término fue postulado por un padre de la iglesia en el siglo III después de Cristo. Es decir, cuando no había catolicismo romano. Se postuló el término católico porque había una secta que se estaba apropiando de la revelación de Dios. Y decían los gnósticos, solo nosotros tenemos la revelación de Dios y nadie más. Si no eres gnóstico, no tienes revelación de Dios, así que no eres pueblo de Dios. La iglesia se reunió y uno de los padres de la iglesia formuló la palabra católica, hablando de universalidad. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios fue entregada en su palabra y no está suscrita a cierto grupo de personas. Se ha entregado a lo largo de todo el mundo, porque Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Por eso ellos dicen, la iglesia es católica. La iglesia es universal. Y en ese sentido universal, es decir, que hay cristianos a lo largo del mundo, no fuera del globo terráqueo, universal, sino más bien a lo largo del mundo, que tú y yo no conocemos. Pero hay cristianos a lo largo del mundo. A eso se le ha conocido como la iglesia invisible. ¿Por qué invisible? Por un lado, invisible porque yo no sé cuántas personas cristianas hay a lo largo del mundo. Yo no sé cuántos cristianos verdaderos, iglesia, hay dentro del catolicismo romano. Hay cristianos dentro del catolicismo romano, aunque no lo quieran aceptar. Hay unos que han leído su Biblia. Dios los ha salvado. A su debido tiempo saldrán de ahí. Algunos morirán ahí. Pero hay cristianos dentro del catolicismo romano, aunque es una secta. Es una sinagoga de Satanás. Pero hay cristianos dentro. Hay cristianos dentro de nuestros hermanos pentecostales. Hay cristianos dentro de los bautistas fundamentales. Hay cristianos dentro de algunas otras sectas. No todos. Y algunas son sectas y son sinagogas de Satanás, pero muchos dentro de esos lugares han leído la Biblia y Dios los ha salvado.
y a su debido tiempo salen, ¿sí o no? Ustedes son testigos de eso. ¿Alguno de ustedes habrá salido de alguna secta cuando el Señor los salvó? Por gracia, por medio de la fe, por las Escrituras. Entonces a eso se conoce como la iglesia invisible. Y esa iglesia invisible, como dice ahí el párrafo, se compone del número completo de los elegidos. El número completo de los elegidos. Es decir, esta iglesia invisible está en el pasado, en el presente y en el futuro. Son los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, que ya han sido salvos y han muerto, que están siendo salvos y estamos vivos, y que serán salvos un día. Algunos de ellos ni han nacido, pero son iglesia. ¿Por qué? Porque la mente eterna de Dios lo ha decretado de esa manera. Son iglesia. Esa es la iglesia invisible. Invisible porque no los vemos. Ahora, ¿la Biblia habla de eso? Ese es el reto que tenemos, porque esto lo dice la confesión de fe. Pero ¿dónde dice la Biblia que esa iglesia en un sentido es invisible? Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 18. Espero que estén afiladas sus espadas, porque la vamos a usar bastante hoy. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y les dejé otros pasajes también ahí en las hojitas para que lo vean. El fundamento bíblico, Mateo 16, 18. Dice así, lo leo para ustedes. Lo voy a leer desde el 17 por contexto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿De qué iglesia está hablando? De la iglesia que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No puede estar hablando de la iglesia de Jerusalén, porque entonces solo la iglesia de Jerusalén sería salva y no más. Y esa es la primera iglesia que es fundada por los apóstoles, ¿cierto? En Jerusalén. Iniciada por el Señor Jesucristo, obviamente, en los apóstoles. Pero ahí dice, sobre esta roca, ahora la roca no es Pedro. El catolicismo romano lo interpreta así. Más adelante vamos a hablar de la interpretación de este texto. Manténgalo fresco en su mente. En 2 o 3 días vamos a hablar de esto. Pero aquí cuando menciona esta roca edificaré mi iglesia, esa mi iglesia no es una iglesia local en particular. Es la iglesia de Cristo que Él mismo está salvando, ha salvado, está salvando y va a salvar a lo largo de todos los tiempos. ¿No somos nosotros la iglesia de Cristo? Somos la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo aquí estaba hablando de ti y de mí. ¿Y sabes cuál es el fundamento? Las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual la iglesia se sostiene o cae. Cristo. Más adelante voy a hablar de eso, pero no quería dejarlos con el sinsabor de no nos dijo nada del texto. Efesios capítulo 1, versículo 22, un pasaje que es increíblemente grandioso, porque pone a la iglesia en un lugar que ni siquiera nosotros la vemos. Vamos todos allá. Efesios capítulo 1, versículo 22. Lo voy a leer desde el 21. Está hablando del Señor Jesucristo, a quien ha resucitado, y dice que lo ha sentado a su diestra en los lugares celestiales, y ha puesto a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, durante los siglos de los siglos. Cristo ha sido puesto en un lugar de honor. El Señor Jesucristo está a la diestra del trono de Dios. Él es la omnipotencia del Dios viviente, Cristo. Pero ahora vean lo que dice de la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, ¿sí? El Padre sometió todas las cosas que existen bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza, ¿sí? Sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por lógica, aquí inferimos eso.
Si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y el versículo 23 nos lo aclara, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, permítanme decirles por qué para mí este versículo es increíble hablando de la iglesia. ¿El Señor Jesucristo está completo, sí o no? ¿Sí? Bueno, el Señor Jesucristo es Dios y es hombre, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si no, no eres cristiano. El Señor Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Ok. Y Él siendo Dios, no le falta nada. Porque si no, no fuera Dios. Dios es aceidad. Él subsiste en sí mismo y por sí mismo. Él no necesita de ti ni de mí. Pero ¿saben cómo ve Cristo a su amada iglesia? Cristo dice que ve a la iglesia como su plenitud. Y es como si estuviera diciendo, sin la iglesia estoy incompleto. Eso es lo que dice aquí. Por eso es algo grandioso, porque dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, esas personas escogidas desde antes de la fundación del mundo, son la plenitud de aquel que es pleno. ¿No es eso grandioso? ¿Y ustedes ven a la iglesia de esa forma? ¿Y ustedes aprecian a la iglesia como Cristo la aprecia? Creo que muchos no. Y eso es pecado. Y debemos arrepentirnos de eso. Porque debemos amar la iglesia tanto como Cristo la ama. Y Cristo la ama al punto de decir, yo soy pleno, pero si no estuviera mi iglesia, yo no soy pleno. Es como el esposo que dice, si mi esposa se muere, yo me muero detrás de ella. Alguien que realmente ama a su esposa. Bien, entonces, cuando aquí, en el versículo 22, está hablando de esta iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿está hablando de la iglesia de Éfeso? Porque lo escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? ¿Y creen que Cristo está diciendo la iglesia de Éfeso únicamente es la plenitud mía? No, está hablando de todas las iglesias a lo largo de todos los tiempos, es decir, está hablando de todos los elegidos de Dios, porque ellos son la iglesia. Entonces aquí está hablando de la iglesia invisible, la iglesia universal o católica. No tengan miedo a la palabra católica. Mientras no esté acompañada de romana, no hay problema. ¿Sí? Apostólica, tampoco le tengan miedo. De hecho, más adelante vamos a ver eso, en los atributos de la iglesia. Bien, por otro lado, esta iglesia, más bien, déjenme explicarles algo que dejé en sus notas. Esta iglesia es invisible por lo siguiente. Primero, porque no se puede ver directamente la obra del Espíritu Santo que une a una persona con Cristo. No se puede ver, por eso es invisible. Nosotros estamos aquí y pensemos que, por ejemplo, no sé, no quiero, aquí hay una persona, no voy a hablar de ninguno de ustedes porque no sé, pero aquí hay una persona que llegó hoy, que no cree en Cristo, que no es salvo, y de repente mientras está escuchando que se lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene en él y le regenera su corazón, lo circuncida de corazón, le da vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quién vio eso? Nadie, porque según el apóstol Juan, que habla acerca de Nicodemo y el Señor Jesucristo, en ese encuentro tan increíble, ¿qué dice el Señor Jesucristo del Espíritu Santo y su obra? El Espíritu Santo es como el viento. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero Él es el que da el nuevo nacimiento. Por eso, en un sentido, esta iglesia es invisible porque no sabemos cuándo el Espíritu Santo vino aquí e hizo la obra en alguno de nosotros. Pero la hizo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque luego se evidencia. Eso se hace evidente, pero en ese sentido es invisible. Segundo, es invisible porque no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia en las personas. Yo puedo decir hoy, usted es salvo, y mañana él con sus obras demostrarme que no lo es. Si se va al mundo. Primera de Juan que dice, salieron de nosotros
porque no eran de nosotros, entonces nunca fue salvo. Había aparentes marcas de gracia en él, pero no eran reales. Judas, hasta la noche antes de traicionar al Señor Jesucristo, los 11 restantes apóstoles decían: Judas es el más piadoso de nosotros, tesorero de la iglesia, preocupado por los pobres, el más trabajador en medio de nosotros, evangelizó, hizo sanidades, predicó el evangelio. Por eso nadie sospechaba de Judas. Pero finalmente se mostró que no era iglesia. Por eso la iglesia en este sentido es invisible. Porque nosotros, hermanos, y en eso caemos muchas veces, no podemos juzgar a ciencia exacta quién es salvo y quién no es salvo. Eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros vemos los frutos en las personas. Y podemos decir: hermano, hermana en la fe, hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo de un impío. Yo no creo que sea creyente, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? En tercer lugar, hablamos de la iglesia como invisible porque la iglesia como un todo no es una realidad terrenal perfecta. Me explico. Cuando hablamos de la iglesia universal o católica, nosotros entendemos que no podemos ir más allá de lo que podemos ver. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Durango? ¿Sabe, cierto? ¿Y cuántos habrá en el mundo? ¿Sabe? No sabemos. Entonces, en este sentido, la iglesia es invisible a nuestros ojos. Pero ¿quién sí ve a cada uno de los cristianos? Dios. Dios sabe cuántos cristianos verdaderos hay en este mundo en este momento. ¿Cuántos que van a ser cristianos salvados por la gracia van a nacer hoy? ¿O cuántos cristianos van a morir hoy? Dios lo sabe, nosotros no. Así que en ese sentido es invisible. Finalmente, en otro sentido que esto es invisible porque es como solamente Dios la ve, no como nosotros la vemos. Por eso es invisible, porque solo Dios la puede ver de manera perfecta. Nosotros no, ni siquiera en nuestra iglesia. Ni siquiera en nuestra iglesia local podemos afirmar a ciencia cierta: yo en mi iglesia tengo 50 cristianos verdaderos. ¿No? ¿Qué tal si de esos 50 apenas 10 son cristianos verdaderos? Y el resto están imitando a un cristiano. Nada más. O tal vez apenas van a ser salvos. No lo sabemos. Así que en ese sentido es invisible. Ahora, veamos la otra parte de la identidad de la iglesia. En otro sentido, la iglesia se hace visible. Es invisible, pero también es visible. Vean lo que dice la Confesión de Fe, capítulo 26, párrafo número 2. ¿Quién lo puede leer? Otra persona. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos y libres, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Muy bien, entonces el artículo número 2 nos habla de que la iglesia se hace visible. ¿Quién conforma la iglesia visible? Según el párrafo, léanlo ahí en el párrafo, no adivinen. ¿De quién está conformado? De todas las personas en todo el mundo que profesan la fe. Ese es el primer requisito, profesar fe. Es decir, creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Solo en Él tengo salvación. Él es aquel que vino y me dio vida y vida en abundancia. Él me dio la vida eterna y solo en Él conozco al Padre. Y solo por Él llegaré al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Todo aquel que profese la fe en el Señor Jesucristo es entonces la iglesia visible. Porque eso es lo que dice, que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo.
La segunda parte de la iglesia visible es que estas personas se conforman a la palabra de Dios. Es decir, obedecen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Cristo? Los que guardan sus mandamientos. O sea que la primera parte es fe. La segunda parte es... No tengan miedo de decirlo. Obediencia. Obras. Obras. La primera parte, fe. Somos salvos solo y únicamente por fe. Pero somos salvos para buenas obras. Obediencia. Entonces, fe y obras. Yo debo ver su profesión de fe a través de sus obras. ¿Quién dijo eso en la Biblia? Santiago. ¿Quieres mostrarme tu fe? Muéstramela por tus obras. Mis obras son evidencia de mi fe. Muy bien. Vamos a ver dónde la Biblia habla de la iglesia visible. Uno, por favor, busque 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Otro, por favor, busque Romanos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y el tercer texto, Hechos capítulo 2, versículo 41. 1 Corintios 1, 2, Romanos 1, 7 y Hechos 2, 41. ¿Quién tiene 1 Corintios 1, 2? Adelante, hermana. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo? El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en particular que se encuentra en una localidad específica. Por eso hablamos de iglesia local, porque está localizada en un área específica. Ya no estamos hablando de iglesia universal. No es la iglesia de Cristo. Ahora estamos hablando de la iglesia de Cristo que está en un determinado lugar. ¿La Biblia nos habla de eso? Sí. Escucha nuevamente lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la iglesia de Dios, invisible, pero que ahora se ha hecho visible en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Características de la iglesia. Son santificados. Más adelante vamos a ver eso, pero miren lo que dice. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no solo hay iglesia local en Corinto. Puede haber iglesia local en cualquier lugar en el cual se invoque el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Otro versículo. Romanos 1:7. Adelante. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. ¿Cuál era una de las características que mencionó Pablo a la iglesia de Corinto? A los santificados. ¿Y cómo le llama a la iglesia que está en Roma ahora? Lo mismo. A los amados por Dios, santificados. O sea que está hablando también a la iglesia de Dios, pero ahora que se encuentra en Roma. Ya no Corinto. Ahora está en Roma. Es otra iglesia. Otra evidencia bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Quién lo tiene? Cualquiera. Adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y lee también el versículo 47, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, ¿dónde? A la iglesia. Y esa iglesia es muy particular, porque ahí está hablando en un sentido de la iglesia universal y en otro sentido de la iglesia local. ¿Cuál iglesia local? ¿Qué iglesia local nace en Hechos capítulo 2? La iglesia de Jerusalén. ¿Compuesta de qué? Obviamente de personas, pero ¿de qué nacionalidad eran esas personas? Judíos. La iglesia de Jerusalén era enteramente de judíos y prosélitos del judaísmo. Esos eran personas
que se habían convertido de gentiles a judíos. O sea, ya eran judíos, por así decirlo, nacionalizados. ¿Sí? Algo que yo voy a hacer en un futuro. Me voy a nacionalizar en México. ¿Sí? Voy a ser un mexicano nacionalizado. Lo mismo pasa con la iglesia de Jerusalén. Hay judíos que nacieron judíos y judíos nacionalizados, prosélitos. ¿Ok? Pero es muy particular lo que dice aquí. Dice, ¿quién añadía a la iglesia de Jerusalén? ¿Qué decía el texto? ¿Los apóstoles eran los que añadían a las personas en la iglesia de Jerusalén? No. No los apóstoles. El Espíritu Santo. Dios. Dios es el que añade a la iglesia universal e invisible, pero también a la iglesia local. Cuando de repente llega otra persona más a la iglesia, ¿quién la trajo? ¿YouTube? ¿Google? ¿Facebook? ¿Los volantes que repartimos a las personas con la dirección de la iglesia? Yo, que soy tan buen evangelista y voy por las calles y predico y les digo dónde es mi iglesia. Dios. Dios es el que añade a la iglesia universal, pero también a la iglesia local. Él. ¿Y saben cuántos añadió en la primera predicación de Pedro? 3,000. 3,000 personas. Porque a él le plació hacerlo así. Híjoles, ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, la iglesia entonces, la iglesia invisible, como dice esa base bíblica y también la confesión de fe, se expresa por medio de la iglesia visible. La iglesia invisible se expresa, se manifiesta, se evidencia por medio de la iglesia visible. Todos aquellos que hacen parte de la iglesia invisible, que solo Dios ve de manera perfecta, en alguna parte del mundo van a ser parte de una iglesia visible. Por eso asisten a una iglesia local. No porque les guste la alabanza, no porque les caiga bien el hermano Guillermo. No por eso. Asistimos a una iglesia local porque a Dios le place no solo injertarnos en la iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo, sino también en la iglesia visible, que son las iglesias locales. Unas más sanas, otras menos sanas, otras enfermas, pero iglesia local. ¿Han escuchado a gente que en algún momento de su vida dice, pues yo creo en Cristo, pero no necesito ir a ninguna iglesia ni ser parte de ninguna religión? ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes alguna vez han dicho eso? ¿Alguna vez han pensado eso? Si lo han pensado, están mal. Están en pecado. ¿Por qué? Porque eso es similar a decir, piensen en esto, piensen en esto. Yo me acerco a ustedes el día de hoy y digamos que vivo aquí con el hermano Guillermo. Y le digo, no sé, hermano, me gustaría que venga a mi casa a visitarme. Me gustaría que conversemos. Pero no traiga a su esposa. No me cae bien. ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, naturalmente, lógicamente, no está bien. Por reglas de ética y moral incluso. No está bien. Ahora, cuando nosotros decimos, yo amo a Cristo, Él es mi Señor y Salvador. Él es mi amado. Él me ama y yo lo amo. Él me ha conquistado, como diría el profeta. Me ha seducido y me ha traído con sus cuerdas de amor. Él es mi adoración. No tengo a nadie más en la tierra en quien confiar y amar. Él es mi Cristo. Por Él palpita mi corazón, para ser un poco más poético. Y luego digo, pero la iglesia, fuchi. Y Cristo, en Efesios capítulo 1, dice que la iglesia es la plenitud de Él. ¿Qué le estoy diciendo? Cristo, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, pero tu esposa, aquella que tú tanto amas, no me cae bien. ¿Qué va a decir Cristo? Pues yo prefiero a mi esposa antes que a ti. Y si tú no amas a mi esposa, no me amas a mí. ¿No dice lo mismo el apóstol Juan en otras palabras? Aquel que no ama a su hermano no ha conocido
a Dios. ¿Por qué lo dice? Porque se supone que tu hermano es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Entonces, si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Si tú no amas a la esposa de Cristo, es porque no conoces a Cristo, por más que digas conocerlo. Así que no puede haber un cristiano que sea un llanero solitario. Si lee su Biblia, tarde que temprano va a llegar a la convicción de que necesita hermanos, una iglesia local, un lugar donde congregarse, un lugar donde crecer juntamente con su hermano, un lugar donde sobrelleven las cargas los unos de los otros, un lugar donde se impulsen al amor y a las buenas obras, un lugar en el cual conozcan mis pecados y conozcan sus pecados y a pesar de eso nos amemos. Va a necesitarlo. Si lee su Biblia, si conoce a Cristo. Ahora, no todo el que hace parte de una iglesia visible hace parte de la iglesia invisible. ¿Se entiende eso? No todo el que hace parte de una iglesia visible hace parte de una iglesia, de la iglesia invisible. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Cristo es mi Señor es un verdadero cristiano. Y eso debemos saberlo. Ahora, no significa que debemos dudar de todos los que están aquí. Tú eres cristiano hasta que se demuestre lo contrario. Eso es algo sacado de la parte legal de los abogados. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo, eres cristiano, te trato como a mi hermano y te amo hasta que tú mismo demuestres lo contrario. Y aun cuando demuestres lo contrario, pues te debo amar, debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Bien, entonces eso es algo que debe quedar claro. Entonces la iglesia local y visible es un grupo de creyentes regenerados, congregados para la mutua edificación a través de la práctica común de la predicación fiel, de la administración de las ordenanzas y la administración de la disciplina eclesial. Más adelante vamos a hablar de todo eso, pero eso es parte de ello. Vamos a terminar aquí, vamos a ir a un receso de unos, ¿qué? 15, 20 minutos, un poco más. Ok, 15, 20 minutos. Vamos a orar por este tiempo. Si alguien tiene preguntas, hermanos, con mucho gusto las pueden hacer al finalizar la segunda sesión. ¿Sí? Si alguien tiene preguntas, la puede apuntar o si quiere la puede decir. ¿Ok? Vamos a orar. Demos gracias al Señor por su bendita iglesia. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por tu palabra que nos guía de manera tan clara a ver lo grandioso que es primeramente nuestro Señor Jesucristo, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el Señor de la iglesia, aquel que por amor a su esposa se dio a sí mismo en una cruz. Te damos gracias primeramente por el Señor Jesucristo, pero también quiero agradecerte porque por gracia nos has injertado en Él, porque por gracia nos has hecho parte de su cuerpo, porque por gracia, por misericordia, por medio de la fe, ahora podemos llamarte Señor. Y a ti, Padre, te podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, solo por Cristo. Y solo porque hemos sido regenerados, hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras. Oro, amado Dios, agradeciendo por este tiempo, por la atención de cada uno de mis hermanos y hermanas, y bendecimos tu santo nombre por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.